Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy San. En este canal les comparto un poquito de mi experiencia para que tu proyecto de irte a vivir y estudiar en el extranjero te sea más fácil. Así que te invito a que te suscribas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que para muchos es una segunda etapa en el proceso de estudiar en el extranjero. ¿Cómo encontrar trabajo en el extranjero? Esa es una pregunta que es un poquito amplia. Y hay desde las personas que quieren desde el país de origen enviar currículums a otro país, hay personas que se van a hacer una maestría y como ya están en el país les es más fácil encontrar un trabajo allá, o hay personas que dentro de una transnacional empiezan a hacer carrera y la misma transnacional se los lleva a otro país. Realmente hay muchos caminos, no es que uno sea mejor que el otro, pero creo que es interesante evaluar las posibilidades y la probabilidad que cada una te ocurra. ¿Ok? A mí me llegó a pasar que de hecho antes de considerar hacer una maestría yo ya estaba cansada de la escuela. Vamos a decir que cuando estaba terminando la ingeniería yo sabía que quería irme a vivir al extranjero, pero ya estaba cansada de estudiar. Entonces dije, una maestría no, voy a mandar currículums. Volví a mandar currículums, todo. Y pues no tenía ninguna respuesta de ninguna empresa en el extranjero. Y yo decía, pero sí hablo el idioma y mi licenciatura, mi ingeniería, ¿qué pasó? ¿No es válida o qué? Entonces, desgraciadamente aquí hay varios temas de hablar, desde procesos de homologación de títulos, si te conviene homologar o si te conviene más bien estudiar una maestría, que de hecho les puedo hacer otro video solamente de comparar pros y contras de cada uno. Entonces, ahorita me quiero centrar de qué pasa cuando tú mandas, digamos, un currículum y nunca tienes respuesta de una empresa extranjera. Tenemos que considerar varios factores. El primer factor es que muchas veces, y sobre todo cuando mandas a empresas transnacionales, que estas empresas van a tener en RH softwares que identifican de dónde viene el currículum. Y si la vacante a la que estás postulando ni siquiera corresponde con tu país de residencia, en automático el software va a decir, no lo consideres. Yo sé que es cruel, pero realmente así es. Y más se da en puestos de trabajo que es de entry level. ¿Por qué? Porque al final del día, me atrevo a decir que puestos de entrada y de mando medio prácticamente. Es muy difícil que una empresa en el extranjero te voltee a ver solamente y lo llegue a vivir en carne propia. Que yo decía, oye, pues es que ya tengo, no sé, 2 años trabajando, hablo inglés, francés, hice un año de intercambio acá, o sea que decía, mi currículum es bueno, o sea, no es que sea tal vez tan entry level. Ya tengo algunos años pues ya trabajando, entonces, ¿por qué no? Porque justamente las empresas transnacionales, dependiendo del país de origen, ahora sí que hay políticas y regulaciones, pero muchos tienen, digamos que justificar al gobierno donde están residiendo por qué van a traer a un extranjero. De entrada, un extranjero tenemos que considerar que si no tienes la nacionalidad de ese país, o por ejemplo si quieres irte a Europa y no tienes la nacionalidad de ninguno de los países de la Unión Europea, les vas a hacer más caro porque tienen que pagar esa empresa un impuesto para poderte traer. 2, si todavía estás en México o en tu país de origen, pues te tienen que pagar todos los gastos de avión, de traslado, o sea, te tienen que mover, eres, digamos, un asset muy caro para ellos. Y puede que ahora sí que la necesidad de ese talento se pueda cubrir en el mercado local. Entonces, normalmente este tipo de traslados de empresas transnacionales se dan más bien cuando ya es como un puesto directivo, de gerente, cuando ya digamos que eres alguien de un nivel más alto, que de verdad dices, ¿sabes qué? Sí, está en el otro lado del mundo, pero necesito una persona con, no sé, 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, más que sepa esto. Entonces ahí la empresa ya tiene cómo justificarle al gobierno de traer a alguien del otro lado del mundo, y pues la empresa dice, pues sí, tal vez aquí localmente pues no tenemos a alguien tan rápido o alguien tan a la mano como para encontrarte, y pues bueno, si tú ya encontraste ese candidato, pues ok, te autorizamos traerlo. Entonces
hay que considerar eso, que muchas veces para eso tienes que encontrar la oportunidad y tú tienes que ser bueno. No estoy diciendo que no se pueda, pero digamos que la probabilidad que todo eso pase es baja. Y normalmente, pues ya estamos hablando que si tienes 10, 15 años de vivir en tu país y que ya tienes una carrera, por así decirlo, fija, puede que te sea más difícil desapegarte a todo. Que claro, hay casos de todo, entonces no quiero generalizar, pero hay que considerar que este tipo de situaciones pues es poco probable. La segunda razón, que también conozco gente que se ha ido de esa forma, es de que empieza a trabajar dentro de una transnacional en su país de origen, empieza a hacer carrera y la misma empresa transnacional tiene una necesidad en otro país y los manda. Sí, también se puede, pero ¿qué debe de pasar para que todo esta, para así que el sueño se haga realidad? 1, tú tienes que tener resultados en tu empresa. 2, se tiene que dar la vacante en el extranjero. 3, tu jefe tiene que, ahora sí que ser tu sponsor y decir, sí, él puede o ella puede, bla, 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 bla. Y 4, la política de la empresa, así porque es más fácil, la política de la empresa tiene que permitirte que sí, justamente te puedas ir. Entonces, en mi punto de vista, tienen que ser muchísimos factores para que tu sueño se haga realidad, ¿no? Entonces, pues es probable, sí, es probable, pero pues también cuántos factores van a depender y van a decidir tu sueño. Ahora sí que de ti depende. Y finalmente les quiero hablar de la opción que hasta cierto punto es la más protegida, no fácil, porque realmente no hay ninguna opción fácil para irte a trabajar al extranjero. Si te quieres ir, como cualquier sueño, hay que trabajar y mucho. Y hay que tener mucho coraje. Esa es la verdad, hay que tener mucho valor para hacerlo. Es por medio de una maestría. ¿Por qué? Porque una maestría, digamos que es una puerta de entrada donde tú te vas a especializar, pero además de eso vas a tener 2 ventajas. La primera es que vas a estar físicamente ya en el país, ¿ok? Y la segunda es que vas a tener un estatus de estudiante. Y en muchos países con este estatus de estudiante se te permite trabajar un cierto número de horas. ¿Por qué? Porque muchas veces en las maestrías te piden hacer un internship, algún proyecto con alguna empresa, y justo de ahí es tu palanca para que tú le demuestres a esa empresa que eres bueno y de ahí te contraten. Entonces digamos que es como un caminito que sí, es más largo porque una maestría implica muchísimas cosas, pero digamos que es una puerta que hasta cierto punto estás más cubierto y que te va a llevar al objetivo. Aún así, como todo, es una apuesta. No te puedo garantizar de que ya te vas a estudiar una maestría en el extranjero y ya vas a tener trabajo en el extranjero. Pues no te lo puedo garantizar. Pero hay mayor probabilidad que por medio de una maestría te vayas al extranjero que entres a una transnacional en México. Resultados sí, eso depende de ti. Que tu jefe sea el sponsor, pues ya depende de qué tipo de jefe te toca, si bueno o malo, ahí ya hay una variable importante. Que las políticas de la empresa se den, ahí hay otra variable. Y quinto, que se dé la vacante allá en el país que tú quieres, porque se puede abrir en otro país. Entonces, ¿sí me explico? Hay muchísimos factores aquí por medio de una transnacional para que tú te vayas. Cuando te vas a estudiar una maestría, digamos que hasta cierto punto tú estás controlando un poquito más todo eso. Entonces, pues solamente les quiero compartir mi experiencia. Si consideras que este contenido es de valor, te pido por favor que lo compartas para que más personas logren sus sueños. Hasta la próxima.